Vamos a comenzar nuestro programa declarando una matriz cuyos elementos van a ser enteros. Se va a llamar matriz y el número de filas y columnas lo vamos a definir mediante una constante. Para eso utilizamos la directiva define max y le vamos a dar un valor de 20. Nuestra matriz entonces va a tener como máximo 20 filas y 20 columnas. También vamos a declarar una variable donde vamos a guardar el orden de la matriz, es decir, el número de filas y columnas. Ahora el programa va a pedir que el usuario ingrese el orden de la matriz con un valor máximo de 20 y se va a guardar ese valor en la variable orden. También vamos a validar el valor de esta variable orden. Mientras el usuario ingrese un valor de orden que sea negativo o dicho orden sea mayor que el valor máximo que estamos declarando, el programa me tiene que mostrar un mensaje que me diga que el orden no es correcto. Nos va a decir entonces el programa que el orden de la matriz no puede ser mayor que max, o sea mayor que 20 para este caso, y nos vuelve a pedir que ingresemos el orden de la matriz y volvemos a leer. Con eso hemos validado la entrada del orden. Ahora el programa debe pedir que una vez conocido el orden de la matriz, debe pedir los elementos de dicha matriz. Así que acá utilizamos dos bucles for para leer los elementos de la matriz. En el primer for utilizamos un índice i para las filas menor que orden y más, y en el segundo bucle for vamos a utilizar una variable j para las columnas. Aquí dentro realizamos la lectura de cada uno de los elementos de la matriz. Una vez que hemos llenado nuestra matriz, necesitamos mostrar la matriz y calcular el determinante. Para ello vamos a definir dos funciones, una función que me muestre la matriz y otra función que me calcule el determinante. Pero recordemos que para calcular determinante necesitamos también saber cuál es el cofactor de un determinado elemento. Así que en realidad vamos a definir tres funciones, una para mostrar la matriz, otra para calcular el determinante y otra para calcular el cofactor. La primera función, que sería mostrar matriz, no me va a retornar nada, por eso el tipo de retorno es void, mostrar matriz, y va a recibir dos argumentos. El primer argumento va a ser la matriz y el número de filas y columnas, es decir, el orden. Necesitamos especificar aquí el número de columnas, no es necesario especificar el número de filas cuando trabajamos con matrices, en el caso de que se pase a una función como argumento. Ahora necesitamos una segunda función que me va a calcular el determinante. Como en este caso estamos trabajando con matrices con elementos enteros, el determinante también va a ser entero. Así que esta función le voy a llamar determinante, me va a retornar un entero y para eso le tenemos que pasar primero la matriz y segundo el orden de la matriz. Ahora la tercera función que vendría a ser el cálculo del cofactor. El cofactor también en realidad viene a ser un determinante. Así que acá el tipo de retorno es entero. La función se va a llamar cofactor. Y para calcular el cofactor necesitamos pasarle la matriz. Necesitamos pasar el orden de la matriz. Y necesitamos también la fila y la columna a la que pertenece el elemento del cual queremos calcular el cofactor. Recordemos que para calcular el cofactor del elemento de la fila 0 y columna 2, es decir, de este elemento, necesitábamos conocer la matriz, necesitábamos conocer la fila y la columna para poder de esta manera obtener una nueva matriz a la cual le vamos a calcular el determinante y a la que le vamos a multiplicar el menos 1 elevado a la suma de la fila y columna que estamos tachando. Es por ello que esta función cofactor necesita conocer la fila y la columna que se va a tachar. Ahora vamos a proceder a definir el cuerpo de estas tres funciones. Nos vamos al final. Entonces primero vamos a definir el cuerpo de la función mostrar matriz. Dentro de la función mostrar matriz, primero vamos a imprimir el orden de la matriz y luego vamos a recorrer la matriz. Así que utilizamos dos bucles for. El primer for vamos a manipular el índice i que va a representar las filas. Y el segundo bucle for vamos a utilizar el índice j que va a representar las columnas. Aquí entonces mostramos el valor. Primero un tabulador, un carácter tabulador para dejar espacios. Luego imprimimos de la matriz el elemento que se encuentra en la fila i y en la columna j.
Una vez que se termina de imprimir todos los elementos de una determinada fila, vamos a utilizar acá un salto de línea para que los siguientes elementos se impriman en una línea después del anterior. Ahora vamos a definir el cuerpo de la función determinante. Aquí vamos a declarar una variable que le voy a llamar det, la voy a inicializar con 0.0. En esta variable vamos a calcular el valor del determinante de la matriz. Vamos a partir de este caso, de un caso base, en donde si es que el orden de la matriz es igual a 1, habíamos dicho que el determinante iba a ser igual a dicho elemento, al único elemento que contiene la matriz. El elemento que se encuentra en la fila 0 y columna 0, ese vendría a ser mi determinante, para el caso en que el orden de la matriz sea igual a 1. Pero en otro caso, el caso general, el caso en el que el orden puede ser 2, 3, 4, cualquier orden, entonces el determinante se calcula de otra manera. ¿Cómo se calculaba? Bueno, como la suma del producto de todos los elementos de cualquier fila por su respectivo cofactor. Entonces tenemos que elegir una fila. Yo quiero elegir la primera fila, o sea la fila 0 de la matriz. Así que vamos a utilizar un bucle for para recorrer toda la fila 0. Vamos a utilizar el índice j que me va a representar a las columnas j menor que orden, j más más. Entonces vamos a acumular los productos de los elementos de cada columna en la fila 0 por su respectivo cofactor. Así que a la variable que va a almacenar el determinante le voy a decir: vas a acumular el producto siguiente, el elemento de la matriz que se encuentra en la fila 0, columna j, por su respectivo cofactor. Y para calcular el cofactor de este elemento vamos a llamar a la función cofactor. Le vamos a pasar la matriz, le vamos a pasar el orden de la matriz, le vamos a pasar la fila y columna. En este caso sería fila 0 y columna j, que vendrían a ser la fila y la columna que se van a tachar en la matriz que se le está pasando como argumento. Ahora, para terminar el cuerpo de la función determinante, al final necesitamos utilizar la sentencia return y retornar el valor del determinante que se ha calculado y se ha guardado en la variable det. Ahora, por último, nos queda definir el cuerpo de esta función llamada cofactor. Como sabemos, la función cofactor va a recibir una matriz grande con el orden de esta matriz y la fila y columna que vamos a tachar en el cálculo del menor complementario. Y entonces dentro del cuerpo de esta función necesitamos declarar una nueva matriz. Le voy a llamar submatriz. Esta va a ser una matriz más pequeña. El número máximo de filas y columnas va a ser max. El orden de esa submatriz la voy a declarar con n y vendría a ser el orden de la matriz más grande, pero menos 1. La idea es recorrer la matriz grande y solamente guardar en esta submatriz los elementos que no pertenezcan a esta fila y a esta columna. Esto vendría a ser equivalente a decir que vamos a formar una nueva matriz tachando una fila y una columna en la matriz mayor. Entonces empezamos a recorrer mediante dos bucles for la matriz más grande, igual a 0 y menor que orden y más más para la fila, j menor que 0, j igual a 0, j menor que orden, j más más para las columnas. Y ahora acá vamos a descartar los elementos que se encuentran en esta fila y en esta columna. Entonces decimos si i es diferente de fila y j es diferente de columna, vamos a guardar en esta submatriz este elemento de la matriz. Ahora necesitamos dos variables para manejar la fila y la columna de esta submatriz. Esas variables le voy a llamar x, que lo voy a inicializar con 0, y y, que también lo voy a inicializar con 0. Entonces decimos, si es que el elemento iésimo de la fila i y columna j de esta matriz mayor es diferente de la fila y columna que queremos tachar, entonces en esta submatriz, en la fila x columna y, vamos a guardar el elemento matriz en la fila y columna j. Entonces, una vez que hemos guardado este elemento, tenemos que pasar a la siguiente columna de la submatriz. Por lo tanto, y tiene que aumentar en una unidad. Y acá entonces vamos a hacer un if para decir si es que y es mayor o igual que el orden de esta submatriz.
lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente fila. Así que x más x aumenta en una unidad y y se reinicializa a 0. Con este pequeño algoritmo nos vamos a asegurar de que vamos a llenar la submatriz de forma adecuada. Y con todo esto nos estamos asegurando de que estamos formando una nueva matriz a la que he llamado submatriz con los elementos que no pertenezcan a esta fila y esta columna dadas. Por último, la función cofactor tiene que retornar el producto, como habíamos quedado, de -1 elevado a la suma de la fila y la columna que estamos tachando y multiplicado por el determinante de esta submatriz que hemos hallado. Entonces, para elevar -1 utilizamos la función POU, -1.0 elevado a la suma de la fila y columna que estamos tachando, es decir, fila más columna. Y ahora esto multiplicado por el determinante de esta submatriz que acabamos de llenar. Para calcular el determinante de esta submatriz ya contamos con esta función determinante. Entonces acá decimos determinante de la submatriz cuyo orden en este caso sería n. Y ya está mi función cofactor. No hay que olvidar que POU se encuentra declarada en el archivo de cabecera cmat. Entonces incluimos dicha cabecera cmat. Ahora que ya tenemos nuestras funciones definidas, vamos a la función main y vamos a utilizarlas. Aquí ya hemos ingresado el orden de la matriz, hemos llenado la matriz, ahora vamos a mostrar la matriz. Para mostrar la matriz llamamos a la función mostrar matriz, le pasamos la matriz y su orden. Entonces esta función se va a encargar de mostrar a la matriz. Antes de la llamada voy a poner aquí un texto en pantalla que me diga mostrando la matriz ingresada. Aquí al final otro texto que me diga el determinante es. Y aquí realizamos la llamada a la función determinante. Esta función necesita como parámetros la matriz y el orden, nada más. Por último, un salto de línea y procedemos a compilar y ejecutar nuestro programa. Ingrese el orden de la matriz. A ver, vamos a probar con este ejemplo que habíamos hecho. Primero una matriz de orden 3. Los elementos van a ser 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 7. Nos está mostrando la matriz y al final su determinante, que como habíamos dicho es 28. Podemos probar con una matriz más grande, por ejemplo con una matriz de orden 7. Ingresamos los elementos 1, 2, 3, 4, 2, 51, 3, 5, 4, 8, 6, 2, 4, 5, 1, 58, 1, 2, 54, 0, 3, 4, 21, 0, 5, 0, 2, 0, 0, 1, 5, 2, 2, 25, 4, 5, 0, 5, 5, 2, 10, 7, 0, 2, 0, 8, 54, 5, 0. El programa me muestra la matriz y al final me muestra el valor del determinante. Aquí lo comprobé con esta página que también me calcula determinantes y vemos que el resultado coincide.